una vida que nos ha invadido, una vida que nos ha conquistado, una vida que se ha sembrado en nosotros, pues es una vida que comienza a crecer y a tomar su lugar en nosotros. Pero es bien interesante que entendamos que Cristo siendo la plenitud y siendo pleno para nosotros, no nos llega manifestando esa plenitud, sino que siendo la plenitud siempre nos llega en la forma de una semilla o en la forma de una luz que crece. Por eso decimos el lucero de la mañana o el alumbrar, siempre algo que va creciendo. Y lo interesante es poder a lo largo de estos minutos y probablemente el próximo domingo, poder entender y cerrar este tema para ir a otros temas que nos están llamando y creo que van a ser muy importantes para la edificación que tenemos. Pero quiero que nos tomemos un momento en una pregunta simple. ¿Por qué era necesario que Cristo fuera dado como una semilla? Miremos la naturaleza y vemos en la naturaleza algo bien increíble, ¿no? Hay veces que una vida comienza y en un momento dado se enrolla en un capullo y continúa. Hay vidas que comienzan con el animalito que sale del vientre de su madre y se tiene que parar de una vez y comienza a comer y a correr. Hay vidas que comienzan como un huevito y ese huevito tiene que tener un proceso para poder terminar de alumbrar. Es como un doble alumbramiento. Y tal vez es el ejemplo más bonito que yo puedo sugerir en este momento. Hay también las plánticas, botan una semillita, la semillita cae al piso, la semillita echa raíces, crece el tallo, crecen las hojitas, florece y da el fruto y genera más semillas. Entonces, el proceso de la vida es bien bonito y no es sino una figura de lo que es el proceso de la vida de Cristo en nosotros. Si volvemos al ejemplo del huevo, y es un pésimo ejemplo, pero lo voy a usar de todas maneras, hay huevitos que terminan en el nido y hay huevitos que terminan en la sartén. Gracias por los que terminan en la sartén. Pero de alguna u otra manera es un proceso interrumpido. Como seres humanos, nosotros fuimos creados para manifestar una vida mayor en nosotros. Pero por el proceso que se generó desde Edén, ya no de manera natural generamos esa vida, sino que el escenario de Edén nos dejó en una pésima posición. Déjenme leerles algunas comparaciones, solamente como para ir calentando motores y ir entendiendo este tema. Si nosotros vemos Mateo 6:23, no voy a leer todos los textos, algunos voy a parafrasear. Si nosotros vemos Mateo 6:23, dice que si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Ya habla de que si la luz que tienes adentro son tinieblas, pues ¿cuánta será la oscuridad? Y si una persona con oscuridad predica y una persona con oscuridad enseña y una persona con oscuridad forma hijos naturales, pues lo que va a otorgar es lo que tiene dentro. Entonces viene a contrarrestar Mateo 6:23 esos pasajes como Juan capítulo 1 del versículo 4 al 9 o Juan 8:12. El caso es que si el hombre está en tinieblas, Cristo es la luz. Entonces empezamos a ver ese contraste, ¿no? El hombre está en tinieblas, Cristo es la luz, ¿cierto? Y dice precisamente Juan en el capítulo 8 que el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, como que hay una condicionante interesante de estar con Cristo y no andar en tinieblas. Tenemos que entender que cuando está este versículo de Juan, estaba Jesús de Nazaret en la tierra, todavía no había muerto, no había sido impartido. Una vez Cristo es impartido después de su muerte y resurrección, ya el tema cambia porque ya no lo seguían, ya no estaba con ellos, sino estaba en ellos. Y es un tema que hemos venido repitiendo. No era el Espíritu Santo a través de Jesús, con los discípulos, los apóstoles llamados de Jesús, sino era
el Espíritu Santo ya en los discípulos como Pablo y todos los que vinieron después de Pablo, ¿no? Que es una gran diferencia, todos los que recibieron el Espíritu dentro de los cuales nos contamos nosotros. Entonces, el hombre está en tinieblas, Cristo es la luz. Entonces dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿quién estábamos muertos? Todos estábamos muertos. Pero Juan 14, 6 dice que Cristo es la vida. ¿Sí? Es más, él usa una expresión de absoluta existencia cuando lo dice. Él dice, yo soy. Ese yo soy es el mismo yo soy que utilizó nuestro Padre Dios cuando le quería explicar a Moisés en nombre de quién iba delante de Faraón. Y al no encontrar otra expresión le dijo, yo soy. O sea, yo siempre estoy, yo siempre soy. Yo no voy a ser, yo no he sido, yo no seré, no, yo soy una absoluta existencia. En ese mismo marco Jesús dice, yo soy la vida. O sea, Él es la vida eterna. La vida en toda la extensión de lo que puede ser vida, eso es Cristo. Entonces, nosotros estamos muertos, Jesús es la vida. Entonces miren que empieza a darse un panorama interesante de la condición del hombre y de lo que Cristo significa en el hombre. Luego dice, uno de los versículos que me parecen a mí durísimos de Juan 8, Jesús era bien duro para hablar a veces, y a veces debemos aprender de él. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él estaba diciendo eso porque eran unos mentirosos que no solamente hablaban mentira, sino que le expresaban, porque decían, oye, entre muchas de las cosas que ustedes hacen es que exigen cosas al pueblo, pero ustedes no las cumplen, no las viven, no son esas cosas. Entonces, ¿cómo lo van a exigir? O sea, hablaba de mentira en toda la extensión de la palabra, pero en Juan 14, 6, luego dice, yo soy la verdad. Entonces, el hombre está invadido de mentira, pero Cristo es la verdad. ¿Ok? Luego dice que por Adán, y ese es un pasaje que siempre hablamos, que dice que por un hombre entró la muerte, por un hombre entró el pecado, por uno solo, y le echamos la culpa al pobre Adán. Y sí, tuvo la culpa, tuvo una alta responsabilidad que nos la trasladó. Entonces, él tuvo la culpa, ¿no? Entonces, por la transgresión de él entró la muerte. Pero por la plenitud de Cristo entró la gracia. Y la gracia no como favor inmerecido, sino la gracia como la existencia de Cristo en el mundo, como la manifestación del propósito eterno de Dios entre los hombres. O sea, la gracia no es algo que no merecía. La gracia es muchísimo más porque es el mismo Cristo operando dentro de nosotros. Si no estuviera operando dentro de nosotros, Pablo no hubiera dicho, yo trabajé más que todos, pero no fui yo, sino la gracia en mí. O sea, la gracia no es un favor, la gracia es un poder de vida operando en nosotros, que es el mismo Cristo. Entonces, si bien por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la vida. Por Adán entró una genética, y tal vez empezamos a hablar raro aquí, pero por Adán entró una genética. Cuando leemos Génesis 5:3, dice literalmente que Adán, cuando tenía 130 años, engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Este hijo era portador de la imagen adquirida por Adán en el Edén cuando traicionó a Dios. Y en el momento de la traición, él se separó de la naturaleza divina y ya no tenía la imagen y semejanza de Dios, sino tenía la imagen y semejanza obtenida a través del conocimiento del bien y del mal. Y esa imagen y semejanza era un lugar donde operaba el bien, pero también operaba el mal. Y esa imagen y semejanza se la trasladó en su genética a Set. Y a través de esa transmisión nos alcanzó a nosotros hasta el día de hoy. Sin embargo, Cristo es la plenitud de Dios. Cuando decimos la plenitud de Dios, mi esposa la escuchaba hablar en días pasados sobre el pleroma. O sea, Cristo como toda la extensión y representación de lo que Dios es en plenitud. O sea, rebosante. Él mismo era Dios, y este Cristo que era mismo Dios es el Cristo que habitaba toda la plenitud y es el que vino a traer
otra genética distinta. Y cuando una persona nace de nuevo, nace por la genética que Cristo trae para cambiar lo que éramos antes. Y hay un cambio total de naturaleza. Entonces, si vemos, este es un plano que todos hemos conocido y hemos desglosado ahorita así como así. El último versículo de la genética de Cristo lo podemos ver en Colosenses 1:19 o en Efesios 4:13. Pero más que todo esto, es que eso nos pone en una realidad de imposibilidad de un hombre poder cambiar su naturaleza. Es como un limón queriendo ser un banano. Se podrá reventar y hacer limonada del limón y nunca será un banano. Tendría que pasar algo mágico que entrara dentro del limón y empezara a crecer como un banano dentro del limón y le fuera cambiando la forma al limón por la forma de un banano, pero lo tendría que hacer desde adentro para que no fueran esas bolsitas jugosas por dentro y ácidas, sino esa masa blanca y dulce del banano, la que estuviera por dentro, y esa cáscara verde y delgada no, sino la cáscara amarilla y gruesa del banano, la que debería estar caracterizando esa fruta. Esa ilustración tan inverosímil es lo que pasa cuando Cristo llega a nuestras vidas y nos hace nacer de nuevos. Empieza desde adentro a formarse Cristo en nosotros, a tal punto que cuando nosotros empecemos a vivir la vida que pensamos nuestra, estaremos manifestando la vida de Él. Pero eso no sucede así. A veces quisiéramos. Es más, yo fui uno de los que ayunó para que al salir del ayuno yo fuera más santo, fuera mejor, fuera más buena persona, tuviera más dones espirituales. Y tal vez el ayuno no es para obtener esas cosas. El ayuno se da por un sentido sencillo. Cristo en algún momento te impulsa a tener un rato de intimidad contigo y cuando te das cuenta llevas 40 días en ese tema y resultaste ayunando. O Cristo te dice, no te ocupes de nada más sino de esto y cuando te das cuenta no has desayunado, cenado ni almorzado y estás ocupado de esto. Y tal vez hay muchas formas de estas del ayuno, pero me di yo cuenta que el crecimiento lo da el Señor y que estaba escrito en la palabra. Yo puedo reventarme haciendo fuerzas, puedo hacer 10 seminarios, puedo leerme toda la Biblia en toda una semana, pero nada de eso va a producir crecimiento. El único que lo produce es Dios. Y para que ese crecimiento se dé, es necesario que exista espacio. Por eso Cristo explicaba esto con la semilla. Esa semilla que necesitaba una buena tierra para ser sembrada. Esa semilla que decía, yo puedo colocar la semilla, pero si el terreno es duro, la raíz nunca penetrará. Hablando de aquellos corazones endurecidos que no permiten que la semilla penetre. Si hay muchos espinos, es decir, si hay muchas cosas de nuestra vida que nos estén impidiendo, yo soy así, es que mi corazón no se ha sanado, es que yo no puedo perdonar, es que tal cosa, y es que mi temperamento, y es que mi carácter, y es que ¿qué te digo yo? Hasta las iniquidades, le echamos la culpa hasta a los abuelos, a todo el mundo le echamos la culpa. Ahogamos la semilla por una decisión de carácter, una decisión de voluntad nuestra, porque la voluntad de una semilla está impresa en su naturaleza, es enterrarse, de cierta forma morir para poder echar raíces y crecer y dar más semillas. Y esa es la forma natural de la semilla. Cristo viene de la misma manera a nuestro corazón. Necesitamos que una comprensión sea clara en nosotros. Al mismo momento que nacemos, dejamos de ser lo que éramos antes por naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, uno no mete un gatico a una escuela de gaticos para que el gatico aprenda a ser gatico. O sea, gatico, venga, yo le voy a enseñar a que cuando yo lo suelto de espaldas, usted se tiene que voltear en el aire y caer parado en sus 4 paticas.
No, tú coges un gatico desde muy pequeño y le haces eso y el gatico se contorsiona y cae sobre sus paticas porque es respuesta a su naturaleza. Entonces, nosotros debemos estar tranquilos de que somos respuesta a una iniciativa de Dios por su gracia que vino a rescatarnos e implantar una naturaleza que es nueva y que es la naturaleza de Cristo en nosotros. Y que esa naturaleza se da en forma de una semilla para que nosotros podamos comprender cómo viene a nosotros. Y esa semilla necesita crecer. Cuando tú tienes una plantica, yo no sé cuántas de ustedes les gusta plantar, pero estoy muy seguro que muchos de los, sobre todo las que están aquí, me disculparán los que están aquí, pero las que están aquí han plantado una semilla. Y yo las he visto plantar una semilla en una matera pequeña y la semilla va creciendo y dice, wow, esta matera está muy pequeña, vamos a buscar una matera más grande. Y cuando la meten en la matera más grande dicen, wow, esta matera necesita más tierrita, necesita humedecerse más, necesita tal cosa, necesita tal otra. Y como que le damos el espacio para que la planta crezca. Nosotros tenemos un trabajo y es dar el espacio para que Cristo crezca. Cristo aparece como una semilla en nosotros, tal como aparece esas pequeñas células que están dentro del óvulo que tiene la mujer cuando son gestados, que aparecen como una cosa muy pequeña en su vientre. Pero esa es la vida que va a crecer. Esa es la vida que Marisol tiene sentada ahí al lado. Esa es la vida que tiene representada en los hijos. Somos nosotros mismos. Esa cosita de nada que estaba en el vientre de mamá creció y creció y creció. Y mamá le dio espacio, dejando que su vientre se levantara, dejando que sus órganos se corrieran, dejando que sus huesos se desarticularan. Nunca entenderé eso, no soy mujer, pero lo que sí sé es que eso tuvo que ser doloroso, tuvo que ser fuerte y tuvo que implicar dar espacio, tuvo que implicar alimentar y cuidar ese vientre. Y en ese orden de ideas, eso es lo que Dios nos pide. Cristo como mejilla, como semilla, viene a nosotros y nosotros tenemos que cuidar ese huerto. ¿Cuál es ese huerto? Nuestro corazón. ¿Cómo lo cuidamos? Tratando de mantener nuestro corazón en la comunión que existe en nuestro espíritu, conectados a Dios. No nos conectamos por actos externos, sino que ante la comprensión de la revelación interna de la comunión, expresamos actos externos que nos ayudan a estar en el lugar apropiado donde la humedad, el sol y la tierra sean buenos para que esa semilla crezca. Veamos un momento, Primera de Pedro 1:23. ¿Quién lo tiene? Primera de Pedro 1:23. El que tenga Primera de Pedro 1:23, abre su micrófono y lo lee. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo tengo, mira. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Miren qué bonito. Gracias, Rosalba, muy amable. Miren esto tan bonito. Este pasaje está diciendo que la nueva semilla que está puesta en nosotros es una semilla incorruptible. Miren qué garantía tan preciosa que nos da nuestro Padre, que no nos coloca cualquier semilla, nos coloca algo que no se va a corromper y que va a ir creciendo gradualmente. Ese crecimiento tiene que ser progresivo. Miremos Romanos 8, 29 y 30. Sabe que ya debe trabajarlo de acuerdo a la norma de salud para Nuevamente la cita, amor, por favor. Romanos 8, 29 y 30.
porque a los que de antemano también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Gracias, Marinita. Miren esto tan interesante. Muestra un hecho progresivo que Cristo hace. Cristo nos conoce antes de la fundación del mundo, nos elige y nos escoge antes de la fundación del mundo, pero empieza a hacerse evidente en nosotros una vez nosotros estamos en este mundo. O sea, quisiera decir que conmigo fue hace unos tantas décadas atrás, cuando nací, pero cuando nací de mi madre, no nací siendo conocido por Dios, pero tuve que ser sujeto de un proceso hasta que se me reveló, hasta que tuve ese cruce donde, wow, se me prendió un bombillo interno, dije, wow, Cristo no solo me salvó, sino que me salvó para un propósito específico. Y ese propósito específico es el propósito de Él. Y eso hizo que todo cambiara. Pero mi entendimiento fue creciendo poco a poco para lograr esto. Por eso es que cuando dice que a los que justificó también glorificó, encontramos otro pasaje que dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Siempre hay un proceso. Ese proceso va a durar toda la vida. Hasta que partamos con el Señor. Va a durar. Y eso también es lindo. ¿Por qué? Porque es un Dios que no se cansa de trabajar en nosotros. Es un Dios que no se cansa de producir en nosotros. Y nos da entendimiento de ese crecimiento a través de muchos ejemplos. En cuanto a los seres humanos, y voy a traer esto rápidamente porque pues en alguna parte lo explicamos con calma, el ser humano va creciendo, ¿no? Entonces, primeramente, hay un ser humano recién nacido, un bebé, que obedece al término de nepios. Entonces, ese pedacito se los voy yo a copiar ahorita en el chat para que ustedes lo puedan tener, para que no vayamos a perder tiempo en eso. Es más, se los voy a copiar de una vez. Se los voy a copiar aquí en el chat de este grupo para que ustedes no se me vayan a perder con toda esta terminología. Ahí está copiado en el chat. Con eso yo se lo leo más rápido y no perdemos tiempo allí. Entonces, el primero es un bebé que se llama nepios y eso está en Gálatas y en Corintios. Ustedes ya tienen las citas ahí. Cuando el nepios va creciendo, cuando está más o menos entre los 11 y 12 años, se le llama paidón, ¿cierto? Y para nosotros sería como esa llegada a la pubertad que nosotros llamamos y todo eso. Ese es el paidón. Luego de eso viene el tecnón que va entre los 12 y 25 años. Ese tecnón que va entre los 12 y 25 años o 30 años puede llegar a ser, es un aprendiz. Y entre ese y el nepios es cuando la expresión de la escritura dice que los niños pequeños a la verdad son como los esclavos, que teniendo un tutor no pueden manejar la herencia. O sea, un esclavo nunca podrá manejar la herencia. Un hijo pequeño, un hijo menor, un hijo en entrenamiento tampoco podrá manejar la herencia. Sin embargo, un ministro competente está llamado a administrar las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces eso quiere decir que es un hombre y una mujer que han tenido entendimiento y revelación y que han sido edificados por la palabra, donde la semilla que es Cristo ha crecido en ellos y les da la capacidad de poder llegar a ser hijos maduros. Ese hijo maduro se llama el huío. El huío es un hijo listo, capacitado para recibir su herencia. Es un hijo que ya puede ejecutar y tomar decisiones en casa. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con algunos estudiosos, todos llegan hasta ahí, pero creemos que hay un nivel de madurez y plenitud siguiente que es el teleios. El teleios
no es solamente el que maneja la herencia, sino el que tiene la experiencia, el que es sobrio, el que es, que tiene la plenitud de Cristo en él. O sea, es ese que dice, he llegado a la meta, he hecho la obra. Obvio, lo dijo ya cuando estaba para morir, pero él dijo, yo lo que fui llamado a hacer por Cristo lo hice. Y ese es un hombre ya maduro, es un hombre que es consciente de lo que implicó y de la responsabilidad de la vida que llevaba adentro para poderla manifestar. Ese es el teleios. Entonces ahí en el chat de este mismo grupo, pues yo lo dejé para que ustedes lo puedan tener. Pablo es uno de los pocos que ha hablado de ese tipo de madurez. Pablo es uno de los pocos apóstoles constituidos por Cristo después de que Cristo resucitó. Si ustedes se dan cuenta, y hoy lo aprendíamos con un grupo de hombres, todos los otros apóstoles fueron nombrados cuando Jesús de Nazaret estaba caminando. O sea, cuando no se había consumado la obra de la cruz. Pero después del Hijo resucitado, el que se constituye es Pablo. Y Pablo hablaba del ministerio de la incircuncisión y el ministerio de la circuncisión, refiriéndose al ministerio de los 11 apóstoles que fueron llamados en la circuncisión. Y él fue llamado en la incircuncisión porque él fue llamado a los gentiles, que gracias a Dios no tenemos que circuncidarnos. Eso es algo que le tengo inmensamente agradecido al tiempo de la gracia. Entonces, vemos aquí que nuestro ser debe recibir la semilla de manera gradual. Debemos ir creciendo de manera gradual con la semilla. Miremos Efesios 3:16 y otra persona que busque Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Filipenses 3:14 y Efesios 3:16. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora leamos la otra cita, Filipenses 3, es el que leíste fue Filipenses, ¿no? Ahora leamos Efesios 3:16, por favor. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Ok, entonces miren este contraste tan lindo. Nosotros necesitamos que ese dentro de nuestro ser es el hombre interior. Ya sabemos que el hombre interior, el corazón del hombre, lo profundo del hombre, siempre es la misma expresión. Es desde lo más adentro del hombre. Y aprendíamos en algún momento, y siempre lo repito, el corazón del hombre está en ese punto de conexión como un puente, así como el puente que tiene mi hijo en la imagen detrás del televisor en el que está. Es un puente entre el espíritu y el alma. El corazón del hombre está puesto ahí, en medio de eso. De otra manera, es la forma como se traduce internamente lo que sucede en el espíritu, lo que perciben los sentidos espirituales y son pasados a nuestra alma como un concepto que nosotros podamos manejar con nuestro intelecto, decidir en nuestra voluntad, ¿cierto? Y poder gestionar en nuestras emociones a fin de manifestarlo en nuestro cuerpo. Realmente lo que pasa por el filtro del alma es lo que se manifiesta en el cuerpo. ¿Y dónde nace? En el corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre tiene la semilla, que es el terreno donde la semilla de Cristo se coloca y tenemos esa revelación del Espíritu sobre esa semilla, es como si la semilla
estuviera bien regada, bien abonada, bien cuidada para crecer. Lo único que nosotros tenemos que hacer es todo está frisando, me avisan si me escuchan. No sé qué pasó. Ya, se frizó un momento, ¿cierto? Después de... Bueno, ya que se frizó, repito, este espacio del corazón del hombre es la tierra donde se siembra la semilla de Cristo, que siendo alumbrada desde nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios, por la revelación de la palabra, por la comunión que hay en el Espíritu, permite tener ese crecimiento que debe tener. Lo único que nos queda a nosotros es lo que dijo el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Ustedes saben quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Pregunta capciosa. ¿Saben cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? Oh, si es así, no. ¿Cómo? Dice la Escritura que no hubo uno mayor que él. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista, les di la pista. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Y él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y esa fue la mayor expresión. Luego Pablo, el primer apóstol de este nuevo, de lo que fue el pacto eterno, él dice, es necesario que yo muera y que él viva. Y están los paradigmas. El que pierda su vida por mi causa, vivirá. ¿Cierto? O sea, siempre están esos paradigmas. Entonces, era necesario que Cristo viniera como semilla, porque si Cristo viene como plenitud, a nosotros no tendríamos la capacidad para poder administrar el Cristo que nos es implantado adentro. Si Cristo viniera con toda la plenitud que tiene para nosotros, ahí sí es cierto, como dicen los jóvenes, literal, nos hubiera explotado la cabeza porque no hubiéramos podido comprender todo lo que el misterio que Dios había mantenido escondido por todos los tiempos y nos fue dado a conocer a nosotros, pudiésemos entenderlo. Y es más, ante la imposibilidad de que un solo hombre pudiera tener toda la plenitud de Cristo, Cristo se hizo a sí mismo de un cuerpo y él mismo se distribuyó de manera plena en cada uno de los miembros del cuerpo. Yo siempre les digo, reflexionen, el cuerpo está a lo largo de la tierra y a lo largo de los años. Hay muchas partes del cuerpo, así como las células del cuerpo que han muerto y otras las reemplazan, pero fueron parte de nuestro cuerpo y fueron parte viva de nuestro cuerpo. Así muchos de nuestros hermanos que ya duermen quedaron en el pasado y otros hasta ahora irán a nacer más adelante. Pero ellos, los antepasados y nosotros formamos parte de ese mismo cuerpo. Y Cristo cogió todo lo que era Cristo y lo repartió en plenitud en todos nosotros. Y la suma de todo este cuerpo es la plenitud de la manifestación de Cristo. En un solo hombre hubiera sido imposible colocarlo. Entonces, por eso Cristo viene a nosotros como semilla. Pero también Cristo viene a nosotros como luz. Ahora, yo quisiera dar un espacio para preguntas. Antes de lanzarnos a ver a Cristo como luz, podemos ver a Cristo como luz el domingo. Ustedes saben que yo no voy con afanes, pero sí me interesa saber que vamos entendiendo. La parábola de las semillas fue muy importante y nosotros la vemos como la siembra y le hemos reducido a un tema de evangelismo, como un evangelismo de predicación. Pero Cristo estaba hablando del reino. Cristo estaba hablando de las cosas que iban a venir a pasar. Cuando él estaba diciendo que la semilla es la palabra
Y lo que estaba diciendo es que la semilla es la palabra es el verbo soy yo. Entonces estaba diciendo, yo Cristo seré puesto en corazones endurecidos, yo Cristo seré puesto en tierra fértil, pero llena de espinos, yo Cristo seré puesto en un lugar donde pasarán, lo hollarán y desaparecerá, y yo Cristo seré puesto en una tierra fértil donde seré cuidado como semilla y creceré y daré fruto. Estaba hablando de Cristo, estaba hablando de la palabra, estaba hablando del verbo, estaba hablando del reino. Tenemos que entender que el evangelio del reino y el evangelio de la gracia es el evangelio del misterio de Cristo. O sea, siempre es el mismo evangelio. Y que el proceso de salvación es un proceso solamente requerido para que el hombre se habilitara para cumplir el propósito eterno de Dios. Que el propósito eterno de Dios es manifestar a Cristo. Y si ustedes se dan cuenta, es un plano divinamente concebido, ensamblado, entrelazado, el que podemos ver hoy en día de parte de Dios. Es un plan que no tomó por sorpresa a Dios, sino que Dios dijo, antes de fundar el mundo, Dios dijo, el hombre va a caer, necesito pagar esa deuda, necesito reunir el capital para poder pagar la deuda que el hombre va a dejar. Y todavía no había creado el hombre. Y Cristo se levanta y dice, yo me doy como pago por esa deuda. Y yo me doy como mensajero para anunciar ese pago. Y yo me doy como ejecutor de ese pago. Y yo me doy como garantía de que ese pago devolverá la herencia que se tenía destinada en la creación del hombre a toda la humanidad. Entonces miren que Cristo prevé todo eso desde antes de fundar el mundo y Dios mismo acepta que Cristo sea dado como ofrenda y todo, y allí Dios nos ve a todos y en el Hijo ve que todos podemos llegar a cumplir el propósito. Y empieza todo ese plan a lo largo de la historia hasta que Cristo puede llegar a ser administrado dentro del corazón del hombre. O sea, fue todo un plan articulado, diseñado y ejecutado sin afanes, sin ninguna expectación, sin ningún tema. Es que me salió Herodes al camino, es que me salió Nerón al camino, es que me salió Hitler al camino. No, todo lo tenía contemplado el Señor y sabía que en este tiempo tú y yo íbamos a estar sentados tratando de lograr un entendimiento mayor y asumiendo una responsabilidad como nunca antes la habíamos tenido como parte del cuerpo de Cristo, a fin de dejar una instrucción clara y verdadera a una generación que tendría que ir más allá en el propósito eterno de Dios de manifestar a su Hijo amado. Esta revelación y este aparecer de Cristo en nuestras vidas tiene ese propósito. Cristo no solamente pagó el precio por nosotros, sino que decidió habitarnos para garantizar que aquello para lo cual Él nos tiene asignados lo pudiésemos cumplir. ¿Qué otro Padre logra hacer eso? ¿Qué otro Dios logra hacer eso? ¿Qué otro Señor logra hacer eso? No hay nadie en la historia del hombre que haya previsto, provisto y ejecutado este plan. Ahora nosotros tenemos que estar agradecidos por la salvación, sí, y entender que la salvación es un constante proceso en nuestras vidas. Que fuimos escogidos para salvación, eso nadie lo va a cambiar, pero que ese propósito de la salvación nos lleva a un proceso de transformación continuo, porque Cristo continuamente se forma en nosotros. Por eso Pablo decía, yo no dejo de doblar mis rodillas y de estar pendientes por ustedes para que crezcan en el entendimiento de Cristo, porque yo quiero ver cómo Cristo es formado. Voy a esperar que se
desfrice esto que volvió a frizarse. Parece ser que tenemos algún problema de señal, como cosa rara. Entonces, pero miren que todo ese proceso de salvación, y como decía el apóstol, no dejo de orar por ustedes para que tengan entendimiento, para que hasta que Cristo sea formado en ustedes, hasta que todos ustedes y nosotros y todos los que nos acompañan en este tiempo y las generaciones que se están levantando para el siguiente, crezcan como un varón perfecto. Miren que esa es la verdad. Y todo esto del aparecer de Cristo es para lograr que nosotros seamos uno en Cristo, que seamos ese varón perfecto. No que William Martínez sea semejante al varón perfecto, no. De manera individual pasa algo y una transformación, pero lo que está buscando Cristo es que toda su iglesia, todo el cuerpo de Cristo crezca a la misma altura. Ahora, no lo podía lograr un solo hombre, no lo podía lograr una sola generación de hombres, sino que se necesitó varias generaciones para lograrlo. El tiempo de retraso que se ha tenido es porque las tinieblas que habían en el hombre, que no recibieron a Cristo como luz, impidieron que Cristo fuera revelado y por lo tanto manifestado en los hombres. Por eso es necesario que también miremos el aparecer de Cristo como luz, para poder completar este entendimiento de lo que sucede cuando Cristo viene a nuestros corazones. Estamos hablando solo del aparecer. Su efecto transformador es otro tema que tal vez nos llevará a otras sesiones más adelante. Quiero saber si hay inquietudes, preguntas al respecto. Si hay aportes, esto no es unidireccional, esto es multidireccional. Esto lo construimos entre todos. Solo tiene una base. Es bien importante lo que estamos. Está dado el internet. ¿Ustedes me están escuchando? Okay. Sí, señora. Está frisado el internet. A veces cuando compartimos los dos computadores se frisa uno. La idea que estamos hablando de este aparecer de Cristo es que ustedes puedan entender que es necesario desaparecer en nuestra vida. Y como los días martes siempre queremos hacer como una retroalimentación, la idea es que ustedes puedan hacer preguntas al respecto, si entendieron bien la explicación o si necesitan que sea ampliado. Mi esposo estaba hablando de que los efectos de este aparecer va a requerir otra clase. Tan solo estamos colocando los fundamentos para poder explicar por qué es necesario el aparecer de Cristo como luz. Es eso básicamente lo que estamos hablando. Entonces, si hay alguna pregunta al respecto, sería muy interesante que la pudieran colocar en este momento para poderla esclarecer, para poder que ustedes se vayan con el entendimiento de lo que hemos hablado. Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta o claro, saquen una hoja y hacemos un examen? El que no pase se va para... Fue lo que se supe. Sí, ¿está claro todo? Marinita, ¿claro? Ok. Está claro. Sí, para mí está claro. Me parece que la explicación que William ha dado, pues para mí es muy clara, no sé. Ok. Adrianita Mejía.
Sí, llegué tardecito, pero sí me quedó claro el poquito que escuché. Gracias. Listo. Bueno, entonces, señor. Tengo una pregunta, es ¿cómo saber si, por ejemplo, en el versículo donde dice sobre la semilla, cuando cae en terreno rocoso, con espinas, cómo saber como en qué condición está nuestro corazón? O sea, quizá uno podría decir como dar por hecho como que nuestro corazón está en tierra fértil, pero puede ser que quizás no, como es. El tema de las semillas, cuando hablamos de estos temas de agricultura, yo sé que Marinita sabe bien de eso porque ha tenido oportunidad de mucho alrededor e incluso hacerlo, es que muchas veces el terreno se puede ver bueno a primera vista, pero solamente hasta que se siembra uno se da cuenta si el terreno era igual de bueno. Incluso la expresión de la palabra dice que por el fruto serán conocidos. No antes. No por las acciones, sino por el fruto. Y el fruto es el espíritu. Y eso nosotros lo vemos a leguas. ¿Por qué? Porque tú puedes ver ministros ejecutando su ministerio sin Cristo, pero haciéndolo muy bien. Haciendo milagros, haciendo señales, aún profetizando y no siendo de Cristo. El tema del corazón del hombre es que solamente el espíritu del hombre lo puede discernir. Así como Dios, el espíritu de Dios sabe qué hay en el corazón de Dios. Y solamente Dios puede discernir el corazón del hombre porque tiene acceso directo al corazón del hombre. Cuando la palabra te alumbra desde adentro, tú empiezas a ver tu corazón. Y cuando ves tu corazón, tú sabes qué está bien y qué no está, y qué está mal en lo que tiene que ver con la palabra, con el espíritu de la verdad, con la luz, porque la conciencia empieza a tener un ejercicio espiritual que te avisa. Cuando tú no tienes eso, el fruto lo va a demostrar, porque podemos nosotros como hombres engañarnos, porque la Biblia todos tienen acceso a estudiarlo, todos tienen acceso a la hermenéutica, todos tienen acceso a Google, todos tienen acceso al diccionario de Strong. O sea, todos pueden estudiar. Y todos pueden organizar un discurso si tienen la habilidad. Entonces, la diferencia es la medida de Cristo que hay en una persona. Y esa medida de Cristo se manifiesta. Yo no te puedo decir cómo está el corazón de un hombre. Sería atrevido decirlo. Pero si la respuesta de un hombre es completamente adversa a lo que dice la palabra, o un hombre no comprende, voy a decir algo que es muy duro. Si un hombre no comprende la escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es porque aún no ha nacido de nuevo o todavía es un bebé espiritual que necesita madurar. En el peor de los casos, es un hombre que no está dentro de los escogidos y nunca va a entender la palabra. Y eso suena extremadamente fuerte. Pero si ustedes revisan la escritura lo dice. Para el hombre natural, las cosas del espíritu le son locura. No las puede entender. No las puede entender, porque solamente se han de discernir espiritualmente. Ahora, también tenemos locos de locos.
Hoy leí sobre un hombre que decía que él era el único pastor verdadero que tenía la verdad absoluta y que no había nadie más. Entonces, yo quedé como, hombre, en nuestros días hay gente así. Sí, y él dice eso, que lo único que puede existir es el pastor, que es él. Entonces, hay locuras evidentes y hay otras que no son tan evidentes. Esa es una muy buena pregunta. Indudablemente, toda la palabra está escrita para inspirar, para redarguir, para enseñar, para exhortar, para examinarme. Yo necesito examinar. La palabra siempre me tiene que llevar a que yo me mire y vea qué tanto fruto estoy dando yo en el Señor, según su palabra, ¿no? Porque yo puedo decir, yo he llamado gente, he invitado a la gente, recibe mi invitación, les he hecho hacer la oración de fe. Vienen, yo ministro, yo no sé qué, pero hay que poner un ojo clínico a las cosas y saber realmente cuál es ese fruto del que Dios estaba hablando, que indudablemente todo se reduce a la manifestación del carácter de Cristo en nuestra vida. Sí. Entonces, cuando hay cosas así, como William dice, que las cosas que no se entienden para uno son locura. Sí, mi mami era una de las que decía que no leyera la Biblia porque la Biblia me iba a enloquecer. Sin embargo, poco falta. Poco falta para que me enloquezca. Ahora, que entiendo toda la escritura, no. Que si me dicen, explique tal y tal versículo o toda la Biblia, no. No. Yo no puedo decir que todo lo que está escrito en la palabra yo lo pueda explicar o me ha sido revelado. No. No sé si hay algún hombre así, no lo sé. Pero de algo estoy segura. Y es que nosotros vamos en ese camino. Vamos caminando y eso es lo que Willy va a hablar de los efectos de ese aparecer en nuestra vida como luz. Sí, ahora tengan en cuenta que yo dije, este tema es progresivo. No todos tenemos la misma edad espiritual, no todos tenemos que tener la misma espiritual, pero todos nos tenemos que ayudar en este entender y comprender. Ese es el llamado de la asignación. Este proceso de estar reconciliados es la preocupación por el cuerpo, el afán apostólico de que el fundamento que es Cristo esté bien puesto y que sobre ese fundamento y el fundamento que pusieron los apóstoles y los profetas, nosotros sigamos edificando. Nosotros no podemos edificar sobre otro fundamento, sobre otra base, sobre otro tema distinto a Cristo. Realmente los planos están dados, los fundamentos están puestos, lo que vamos es empezar a levantar muros sobre eso. Por eso es que se habla de piedras vivas y por eso es que se habla de muchas cosas en la Escritura. Entonces, las hemos visto muy separadas de todo el escenario general, pero si nosotros siempre abordamos el escenario general, que es lo eterno, lo que es el reino, que es Cristo, ese es el marco general, vamos a ver que todo debe contribuir a eso. Y todos sumamos. Todo apunta a... Cada uno suma. El hecho de que alguien caiga de rodillas, y yo no estoy diciendo que se tenga que arrodillar ni que no se tenga que arrodillar, porque eso es completamente irrelevante, pero es esta expresión. Cada vez que alguien cae de rodillas a orar por el cuerpo, porque el evangelio sea expandido, porque las personas tengan entendimiento, está sumando. Cada vez que tú le aclaras a alguien, oye, es que la salvación no es para lo que Cristo vino. Cristo vino para salvar lo que se perdió en Edén. Tú tienes que ser habilitado para hacer algo con lo que se perdió en Edén, que es recuperado, que es el reino, la manifestación de Cristo, la imagen y semejanza, la genética de Dios en ti. Eso fue lo que se perdió y eso es lo que vino a rescatar Cristo. Esa claridad que tú le puedes brindar a una persona, esa persona que dice, Dios nunca me va a perdonar, y tú le dices, espérate, es que Dios es suficiente para perdonarte. Es una claridad sencilla, pero es una claridad valiosa. Todo eso es sumar.
sea, no son las grandes revelaciones ministeriales porque en el fondo no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo fue revelado y la mayor revelación que pudiéramos tener es Cristo, el Hijo de Dios, y ese ya se reveló. Ahora, estamos entendiendo las riquezas de esa revelación. Por eso se habla de administrar las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, nunca vamos a terminar de administrarlas ni de comprenderlas, pero nuestra tarea sí es, como hijos mayores, empezar a tener ese ejercicio al punto de que podamos ser administradores de esa herencia y empezar a impartirla. Pero eso no nos impide que desde el lugar donde estemos, desde la edad que tengamos, demos claridad. Finalmente, cuando Cristo dijo, ustedes son luz, estaba diciendo, ustedes pueden también ayudar a traer claridad a los hombres, porque las tinieblas no son esas cosas místicas de demonios, sino las tinieblas son una ignorancia espiritual de Cristo en la vida de los hombres, que les impide ver la verdad que es Cristo mismo. Y nosotros como luz podemos contribuir a que esas tinieblas se corran, cedan, partan, siendo colaboradores de Cristo en la obra. Y esa es parte de nuestra asignación. Entonces, todos como cuerpo debemos avanzar, pero es progresivo. Una mujer como la samaritana, lo único que entendió es que un hombre le había dicho su vida, le había hecho un llamado a una verdad y a salir de una condición. Le desnudó su alma. Le desnudó su alma, aquí mi esposa desnudó su alma, y ella al sentirse desnuda se expuso a la luz de Cristo. Y al exponerse a la luz de Cristo, salió y le comentó a una ciudad. Y no solamente fue parte de esa ciudad, sino que eso se corrió tanto que 10 ciudades fueron impactadas con la revelación de uno ahí, que era el Mesías prometido. Era una simple revelación. O sea, lo que estamos tratando de decir es que nosotros todos, no importa la edad espiritual que tengamos, pero sí tenemos un compromiso de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos ser niños caprichosos. No quiero comer, no quiero dormir, ¿por qué esto? ¿Por qué otro? Porque si un niño es así, pues no crece, ¿cierto? Se va a criar como un niño malcriado, valga la redundancia. Y finalmente, cuando se supone que debe tener una edad adulta, sigue actuando como niño. Entonces, cuando William hacía la salvedad de las edades espirituales de cada uno de nosotros, es importante ver la responsabilidad que nosotros tenemos de nuestro crecimiento. El crecimiento indudablemente lo da el Señor. Pero si yo no quiero comer, si yo no me dejo entrenar, simplemente voy a ser una mujer famélica, enferma, dependiente de otras cosas que no son Cristo. Por otro lado, una persona que nace de nuevo, una persona recién nacida como Andreita, que hasta hace poco está en el Evangelio, estaba niña ella, estaba bonita. Ella suma a la revelación, o ella suma en el hecho de decir, hagamos un grupo, hablemos de esto. Por una insinuación que ella tuvo con Mónica, hay un grupo de mujeres. 2 mujeres se unieron y hablaron de algo y ahora eso es algo grande. Entonces, no importa que fulano de tal tenga más conocimiento, todo suma. Si yo pongo mi conocimiento junto con lo que hace Andrea, junto con lo que hace Mónica, se va ayudando a crecer el cuerpo, porque es que el cuerpo somos todos. Y la palabra que nosotros debemos de crecer a la medida de la estatura de un varón perfecto. ¿Y qué es ese varón perfecto? Cristo. Así es de que nadie menosprecie tu edad espiritual, que nadie diga, es que esta no sabe, no, todos son. Por eso, cuando hacemos estas reuniones,
aún los domingos, de una manera a veces muy familiar. Ustedes se dan cuenta de que nosotros no somos tradicionalistas en nuestras reuniones. Siempre tratamos de charlar, de saber si han entendido o no. Porque la idea no es sentarnos nosotros aquí a hablar, y que ustedes no capten. Si ustedes han captado, si ustedes entienden el conocimiento que ha sido impartido, pues ya, listo. Esa fue nuestra responsabilidad. La responsabilidad de ustedes ahora es hacer la vida en sus propias vidas y hablarlas a otros. Eso es todo. Pero como veo que ya todo está claro, Sí. todo está claro, gracias a Dios. Fue un tema bonito y lo que sigue va a ser muy especial